Existen otras dimensiones, aparte de las tres espaciales que estamos acostumbrados a pensar. Podría ser que hubiesen partículas, por ejemplo los gravitones, que se desplazasen a través de esta cuarta dimensión, y que objetos que están aparentemente muy alejados unos de otros, en realidad es porque el espacio está curvado, se encuentran muy cerca, los gravitones pasan directamente y contemplamos fuerzas de gravedad que no podemos comprender de dónde proceden, porque nosotros quisiéramos llegar a este otro lugar que está cerca a través del espacio de tres dimensiones, y eso nos llevaría a dar toda la vuelta, ¿no? Y la solución es puramente matemática. De momento son trabajos, digamos, especulativos, ¿no? Pero forman parte precisamente de estos intentos de llegar a cuantificar la gravedad. Es decir, que podría ser que a la larga encontrásemos un marco teórico totalmente convincente y comprobable que sugiriese la realidad de estos efectos. Y por lo tanto la posibilidad de atravesar... Bien, si fuésemos gravitones, sí, pero nosotros somos en todo caso como el gusano, que estamos obligados a vivir en las tres dimensiones normales, y por lo tanto nosotros no podríamos viajar de esta forma, ¿no? Pero quién sabe, igual sabemos encontrar algún provecho de los gravitones, ¿no? Hay algún físico por ahí en Estados Unidos que está especulando sobre la posibilidad de desmenuzarnos en partículas, ¿no? Sin masa, prácticamente, viajar a las velocidades cercanas a la luz, y cuando hubiéramos llegado a este sitio, al sitio donde fuéramos, volver a aglutinar, un poco como sugerían en los informativos 2000 con los perros clónicos, ¿no? Esto sí que es ciencia ficción, ¿no? No va a haber quien nos libere de la masa esa que llevamos molecular de agua tan pesada, ¿no? En realidad no es tan ciencia ficción, o sea, ya somos capaces de producir de alguna forma una relación muy fuerte entre dos estados cuánticos simples a grandes distancias en un tiempo inferior, digamos, a la velocidad de la luz, porque no existe ninguna interacción directa entre estos dos estados, sino que automáticamente se constituyen de alguna forma sabiendo la información del otro estado, ¿no? O sea que estas teorías de teleportación se basan en eso, que nuestro cuerpo de hecho es una amalgama de objetos que se comportan cuánticamente, es decir, que si somos capaces de hacerlo con fotones, por ejemplo, o con electrones, o sea, con partículas muy simples, en principio es posible imaginar que podríamos llegarlo a hacer con moléculas, con todo nuestro cuerpo, ¿no? Bien, la dificultad es práctica, evidentemente, que es que no trabajaríamos con un fotón o con un par de fotones o con un par de electrones, sino con todos los, bueno, ya 10 elevado a 27 o lo que sea, partículas, ¿no? Y precisamente lo difícil es mantener cuánticamente acoplados tantas partículas. De hecho, ahora se empieza a trabajar con unas poquitas partículas, ¿no? Pero vamos, teóricamente pudiera pensarse que en el futuro esta sea una línea de investigación. Podría ser una línea realizable, ¿no? Oye, entre tanto, Raquel, nos tendremos que conformar para salir del tiempo físico ese y molecular tan pesado, ¿no? Con el arte, ¿no? Con la música o con la pintura. Realmente, cuando queremos expresar algo, más allá de estas dimensiones del pobre gusano, ¿no? Que iba solo para adelante y para atrás, tenemos que recurrir a cosas mágicas, ¿no? Como la geometría proyectiva, por ejemplo, y que esta pintura o esta partitura nos saque del mundo físico. ¿La geometría proyectiva la inventasteis para esto? ¿Salió con motivo de esto? No, la geometría proyectiva ha cogido una independencia propia, pero es verdad que surgió
tanto por una parte por estos temas de la perspectiva, luego también estaba todo el tema de óptica, de cómo estudiar los fenómenos de óptica, cómo ver objetos, sí. Y a la vez recogiendo también estudios de la antigüedad que habían hecho sobre las secciones cónicas, etcétera, ¿no? Con lo cual, impulsados por un lado por la técnica, por la ciencia, por otro lado por la pintura, el arte, la arquitectura. Por ejemplo, también es interesante ver cómo todos estos temas de perspectiva tenían que ver en el teatro, ¿no? En toda la cuestión escenográfica. Entonces, a partir de ahí surgen una serie de personas que empiezan a elaborar una teoría propia, abstracta. Y entonces ahí es como surge esa geometría que luego hasta el siglo XIX no es cuando ya coge verdaderamente la forma de geometría proyectiva. O sea, digamos que en el nacimiento, en la consolidación de esta disciplina, os volcáis en el tema de la perspectiva, en el caso del arte, pero hoy ¿qué hacéis los geómetras proyectivos? O sea, habréis salido ya de esta historia. Los Leonardo da Vinci y compañía ya han cogido bien la perspectiva. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Para qué nos servís? No, la geometría proyectiva ahora mismo es una geometría, un estudio de la geometría que abarca, es un planteamiento más general de la geometría. Es difícil de explicar aquí en un momento, sí, pero no, que digamos que engloba lo que es la geometría de Euclides, la geometría que entendemos todos, que nos han enseñado en la escuela, y es un tratamiento más general porque la completa, añade direcciones que no tiene la geometría de Euclides, que es lo que se llaman los puntos del infinito, y entonces con esa idea de añadir las direcciones. ¿Y esto qué quiere decir, los puntos del infinito? Pues, por ejemplo, lo que hace, si tenemos dos rectas que son paralelas, es decir, que no se cortan, en un plano, en un plano, no en el espacio, sino en un plano, estas rectas no tienen ningún punto en común, pero sí tienen algo en común, que es su dirección, que es la misma dirección. Sí. Entonces, en un momento dado se vio que para entender bien todos estos fenómenos de la perspectiva, de proyectar una figura, de cortarla con un plano, etcétera, hacía falta añadir no solamente los puntos que comparten o no dos rectas o dos espacios, dos objetos, también esas direcciones comunes. Entonces, ahí viene, por ejemplo, Kepler hizo estudios de óptica donde le venía muy bien utilizar unos focos de una curva, de una parábola, tal, que había alguno que estaba lejos, que no se veía. Es la idea, por ejemplo, lo que se ve en una carretera, ¿no? Que parece que se corta en el horizonte, pero no se corta, los lados no se cortan. Esa sería un poco la formulación matemática de esas intuiciones espaciales, geométricas, ¿no? Que tenemos todos. Entonces, la geometría proyectiva ahora mismo tiene un tratamiento abstracto que se aparta de eso, se ha elaborado mucho y es un marco muy adecuado para trabajar en una geometría, digamos, más general, que puede ser la euclídea, ¿no? Entonces, se aplica pues en muchos fenómenos, y en muchas teorías matemáticas tienen como, digamos, como sitio, como casa para poder desarrollar los cálculos, las teorías, los teoremas, esa geometría proyectiva, que es esa ampliación que vino un poco motivada por esos fenómenos tanto del arte como de la ciencia, que hacía falta añadir algunos elementos. Esos elementos se añadieron, se formuló de otra manera las cosas y se entendieron mejor. O sea que al final la cuestión es cómo entender mejor lo que está pasando, ¿no? Raquel, y cuando Javier dice que hay que salir del tiempo físico para ser feliz, que hay que recurrir al tiempo psicológico y que no puedes salir del tiempo psicológico solito, ¿tú qué me dices de esto? Nos estaba pensando que podíamos ir al tiempo matemático, ¿no? No lo sé, quiero decir que se es feliz en el mundo de las matemáticas porque a mí por lo menos me gratifica, ¿no? Poder formular abstractamente tantas cosas y poder... Porque nos permite una vez más, aunque sea por la vía árida para algunos de las matemáticas, salir del tiempo físico. Bueno, pruébenlo poquito a poquito. Entren en este tiempo psicológico y comprueben con nosotros la fórmula de la felicidad. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Ya van más de 5 años.